La hora de portalportuario.cl. Todos los puertos en un solo sitio, portalportuario.cl. Andrés Orrego, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, también para todos los auditores. Se percibe el humo de este incendio acá en la comuna de Viña del Mar, Mario, ¿ah? ¿Sí? Sí, es visible incluso, es muy notorio. Oye, Pero, sí. Te escucho. sí, no, dime. Sí, no, te decía, ¿tú en qué sector de Viña estás? Solo para hacer ahí el... Acá en el plan de Viña, muy cerquita del rodoviario, acá están las oficinas de Portal Portuario y claramente uno sale a la calle y se percibe, o sea, se ve Sí. se ve más gris incluso el ambiente. Vamos a estar actualizando esa información en breve. Andrés, bueno, me imagino que hay mucho que comentar, sobre todo por estas protestas que se han generado en las últimas horas por algo que ya habíamos estado conversando incluso al inicio de este segmento, por el cabotaje. Sí, la apertura del cabotaje sigue provocando ahí rechazo en algunos círculos de tripulantes, de marinos mercantes de nuestro país que se oponen a esta medida, al impulso de la apertura del cabotaje. Recordemos que es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, ya prácticamente desde el primer gobierno de Sebastián Piñera, que estaba dentro de las medidas de impulso a la competitividad. El gobierno del presidente Gabriel Boric volvió a ingresar esta iniciativa y que avanzó desde la Cámara de Diputados a su segundo trámite en el Senado. Está siendo analizado por la Comisión de Transportes. En este contexto hubo protestas tanto a las afueras del Congreso, protestas pacíficas en todo caso, ahí se desplegaron algunas pancartas. Hubo un cierre parcial del cruce entre Puerto Montt y Chacao a través del canal de Chacao durante esta mañana también a modo de protesta, y también en Puerto Montt, en distintos puntos de esa ciudad, se realizaron algunas manifestaciones en contra de este proyecto de ley que lo que busca, de ser aprobado obviamente, es poder mover cargas con naves de bandera extranjera, por ejemplo contenedores vacíos, también carga de comercio exterior entre los puertos chilenos, así como permitir que las navieras internacionales puedan entonces movilizar contenedores de un puerto a otro, también en caso de cierre de puertos por ejemplo marejadas, que es algo muy frecuente en nuestras costas. Los tripulantes, ¿qué están diciendo? Que abrir el cabotaje totalmente como se plantea en esta ley pone en riesgo a la Marina Mercante y a sus 205 años de historia, pero también consecuencia a sus empleos, a sus fuentes laborales, lo que por lo tanto ellos buscan es oponerse a esta situación y dicen que esto además se puede hacer con las excepciones que ya están. De hecho, cuando esto fue aprobado en la Cámara de Diputados comentamos que no es mucha la diferencia que hay con la legislación actual y las excepciones y lo que está siendo aprobado. Pero aún así los tripulantes dicen que esto pone en riesgo a la Marina Mercante Nacional y a las fuentes de empleo. De hecho, hablamos con uno de los dirigentes, ahí Alejandro Tenorio, quien estaba en el canal de Chacao durante esta mañana en una de las manifestaciones, y él decía que, por ejemplo, el tema de las marejadas, que ha habido una irresponsabilidad y una ineficiencia del Estado y de los gobiernos de turno de no usar, por ejemplo, la tasa de uso portuario para abrigar aguas y así evitar que las naves tengan que dejar contenedores en otro lado. Quisimos a propósito de esto preguntarle al ministro de Transporte, que estaba en una pauta de prensa en Limache, pero como es la tónica lamentable de este gobierno, los periodistas siempre quedan cercados, encerrados con cordones y no se puede acceder a las autoridades y hacer preguntas más allá de los puntos de prensa que tienden a hacer con micrófonos y altoparlantes. Así que bueno, nos quedamos ahí con las ganas de saber qué es lo que piensa el ministro de Transportes, que Claro. ha estado impulsando activamente esto en el Congreso, pero además que fue interpelado por los tripulantes durante esta jornada. Claro, va a quedar en víspera esa respuesta y está bien esa crítica que tú haces, porque es importante también dejar establecido que cuando se intenta consultar a una autoridad y no hay respuesta, hay que decirlo, ¿no? Hay que mantenerlo dentro de la conversación. Pero hay otra noticia que es un poco más positiva, ¿no? Porque cuando hablamos de los cruceros, se me viene a la mente el puerto de Valparaíso, se me viene a la mente otros puertos del país, y tengo entendido que van a llegar 2 cruceros bastante grandes, ¿no? Y lo que tú dices, un poco más positiva, es lo correcto. ¿Por qué? ver. Porque esta noticia tiene algo de bueno y de malo. Van a coincidir esta temporada el Norwegian Sun y el Norwegian Star. El Norwegian Sun fue un crucero, y es un crucero icónico que hacía la ruta entre Valparaíso en su tiempo y el puerto de Buenos Aires. Después cerró la temporada en el 2017 por la crisis de los cruceros en San Antonio. Fue reemplazado por el Norwegian Star. Bueno, esta temporada coinciden los dos, pero con algunas particularidades. ¿Qué pasa? El Norwegian Sun viene desde Miami, va a llegar a los puertos chilenos y se va a Buenos Aires para hacer ese mismo recorrido de vuelta
hacia Miami, o sea, Buenos Aires, San Antonio, Miami con los intermedios que tiene. Y el Norwegian Star viene viajando desde Lisboa, pasa por algunos puertos brasileños, toma el puerto de Buenos Aires como su puerto base o homeport y empieza a hacer 5 viajes entre Buenos Aires y Punta Arenas. ¿Por qué digo no es tan positivo esto? Claro, es positivo que estén por primera vez estos 2 buques de esta misma compañía, Norwegian Cruise Line, en Chile. Pero ¿qué es lo negativo? Que solamente harán este péndulo entre Punta Arenas y Buenos Aires en el caso del Norwegian Star. ¿Y por qué se sucede esta situación? Nos contaba una fuente que Chile no es competitivo. Y no es competitivo por el impuesto de faros y balizas, además de la tasa de uso portuario, que la mencionábamos hace un rato, y también algunas tasas al pasajero que se cobran en Valparaíso y San Antonio, que son de $50, que es la misma tasa que uno paga cuando usa un aeropuerto. En Buenos Aires es la mitad. Pero también hay otra cosa que nos afecta, el uso de prácticos canaleros en el sur de Chile, que son súper necesarios para poder transitar por esos canales en la Patagonia. Claro. Bueno, en Argentina no se utilizan. Y eso incrementa el costo para un crucero pequeño en $25.000 y para un crucero grande, como sería el Norwegian Sun, en $100.000. Así que hay que tratar de hacer que Chile sea más competitivo por los atractivos que tiene. Necesitamos que sea más eficiente y también poder atraer más cruceros. Sí, es increíble el tamaño del Norwegian Sun. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo y no de viajar en él, pero sí lo recuerdo haber visto en el puerto de Punta Arenas, el puerto Prat, y ahí estaba. Es enorme, realmente es increíble la dimensión. Yo quería preguntarte también, Andrés, ¿qué está ocurriendo en San Antonio? Tengo entendido que se ha generado un compromiso entre San Antonio, el municipio, ¿no? ¿Hay un humedal? Sí, ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago se firmó ya el acuerdo entre la empresa portuaria de San Antonio y el municipio para poder declarar, y también el Consejo de Defensa del Estado, y poder declarar a los ojos que se ubican en el sector sur, en el sector de Yoyío, y que están dentro de un área portuaria para declararlas como humedal urbano y no ser afectadas cuando se construya el futuro puerto exterior de San Antonio. Originalmente esas 2 fuentes de agua iban a ser, que además surgieron después del terremoto del 2010, iban a ser tapadas y iban a ser parte del proyecto de expansión portuaria. Eso se echa para atrás y se garantiza que van a ser declarados como humedal urbano. Claro, o sea, estamos hablando básicamente de temas que también tienen que ver con el ámbito portuario, además, porque el medio ambiente, bueno, todos los temas que ustedes también tienen en su portal que visitamos constantemente. Y a propósito de eso, ¿qué tenemos para recomendar? La recomendación, un hallazgo de 1 tonelada casi de droga en el puerto de Algeciras que pertenecía al cartel de los Balcanes, uno de los más peligrosos de Europa. La droga venía de Ecuador, se contaminó, era que no, un contenedor con banano. Imagínate. Todos los puertos en un solo sitio, portalportuario.cl. Andrés, linda semana, abrazo. Un abrazo para ti, Mario, y también para los auditores de la radio. Esto fue La Hora de portalportuario.cl.